Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 19 de diciembre, bienvenidos a Primer Click. Vamos a hablar del sacudón que provocó la Reserva Federal al mercado, el alza del dólar y seguimos atentos a la crisis en Brasil. Bienvenidos, sale el sol esta mañana en Londres, regresa algo del sol también a los mercados. Vemos a esta hora que los índices de Wall Street revierten la tendencia que marcaron ayer. Tuvimos al Dow Jones, al Nasdaq, al S&P 500, cerrando la sesión de ayer con pérdidas de en torno a 3%, la peor sesión en 5 meses. Y el responsable de este ajuste en el mercado fue nada menos que Jerome Powell, o más bien la Reserva Federal en su conjunto. Ya vamos a hablar con más detenimiento de la Reserva Federal porque hay varios puntos que destacar de sus proyecciones presentadas ayer. Revisemos lo que está pasando primero con los índices a esta hora. Tras ese cierre negativo de Wall Street que tuvimos ayer, las acciones asiáticas se contagiaron y tenemos una caída de más de 2% del índice regional en Asia. Fueron las acciones tecnológicas las que lideraron la pérdida en la sesión, influenciados también por la caída en las acciones de Micron. Esta es una empresa que produce memorias para computadoras, para teléfonos, y sus acciones caen ya antes de la sesión 15% tras presentar resultados que estuvieron muy por debajo de lo que habían anticipado, sobre todo en ventas. Es una empresa que no está tan atada al desarrollo de la inteligencia artificial, sino a la computación más tradicional, que son las laptops, que son los teléfonos celulares, y sus ventas estuvieron muy por debajo de lo que la misma empresa había anticipado. Y eso está sumando presión al sector de tecnología. En Europa las pérdidas son bastante generalizadas. Vemos la mayoría de índices cayendo más de 1%. El Stoxx 600 pierde 1,17%. Se desacoplan así de la tendencia que vemos en los futuros de Wall Street, que tratan de revertir la dirección. A esta hora el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones se alinean con un alza de en torno a 0,3% para la apertura. Pero la reacción de los mercados a los anuncios de la Fed no se dieron solamente en la renta variable. Tuvimos un salto importante del dólar de 1%. El índice de la divisa marcó su mayor nivel en 2 años. Esta mañana retrocede un poco, pone un freno al avance, sin embargo se mantiene en ese nivel más alto desde noviembre de 2022 y está poniendo presión sobre todo a las monedas emergentes. Vemos monedas como el real brasileño y la rupia india marcar nuevos mínimos frente al dólar, y eso está contagiando o aumentando la presión sobre otras monedas emergentes. En el caso del peso chileno, las operaciones fuera de rueda ya tras el cierre de la sesión registraron ya un tipo de cambio por encima de los 1,000 pesos. Así que prepárense para ver el dólar a 1,000 pesos esta mañana, también porque tenemos una caída del cobre que debilita aún más la cotización de la moneda chilena. Y finalmente en esta revisión de los índices quiero mencionar los bonos del Tesoro estadounidense. Hay que seguir con atención la evolución de las tasas. Recuerden, entre más altas las tasas de los bonos, más presión sobre la renta variable. Tras la decisión de la Fed, vimos un salto en las tasas de los papeles estadounidenses en general, en los bonos soberanos de otros países también, pero en el caso de los bonos estadounidenses, vemos que el rendimiento de los bonos a 10 años, que es el que se usa como referencia, tuvo un salto de 12 puntos base tras el anuncio de la Fed y esta mañana transa ya en 4,54%. En los últimos 5 días, la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años han subido en 20 puntos base. Ahora sí, conversemos con más detalle sobre lo que anunció la Fed y también ciertas dudas en torno a su actuación. Primero, algunas conclusiones de las proyecciones que presentaron ayer. Lo que más golpeó la confianza del mercado o el ánimo de los inversionistas fue la revisión al alza en la proyección de inflación.
un ajuste importante desde lo que habían anunciado en septiembre cuando se dio el último dot plot para 2025. Ahora la Fed espera una inflación en torno a 2,5% al final del año. Antes se preveía un 2,1%. El golpe más duro vino en la idea de que no se va a lograr que la inflación baje al nivel meta de 2% hasta 2027. Y obviamente esto lleva también a un ajuste en las expectativas de los recortes de tasas que puede hacer la Fed. En sus nuevas proyecciones, la Reserva Federal anticipa que habrá espacio para 2 recortes de 25 puntos base el próximo año. El mercado cree que incluso va a ser menos y anticipa bajas por apenas unos 30 puntos base, es decir, quizás un solo recorte en todo el año. También hubo una revisión al alza de la tasa de largo plazo, que antes se ubicaba en 2,9 y ahora se ubica en 3%. Dirán, es un ajuste menor, pero tiene un factor psicológico el que la Fed le diga al mercado, la tasa de largo plazo está sobre 3%. Y no se menciona tanto en los titulares, pero hay una corrección a la baja también en las proyecciones de crecimiento. Los miembros del Comité de Política Monetaria de la Fed no están comprando el discurso de que las medidas de la administración de Donald Trump van a impulsar el crecimiento, van a generar un impulso extra a la economía estadounidense. En sus proyecciones que ya anticipaban en septiembre una desaceleración para 2025, sí hay un ligero ajuste al alza, se espera ahora un crecimiento de 2,1 y ya no de 2%, pero hacia adelante hay una corrección a la baja. En 2027 se anticipa una expansión de menos de 2%, 1,9%. La Fed está describiendo una economía donde el desempleo se mantiene controlado, incluso hubo un ajuste a la baja en las proyecciones de desempleo. También una economía donde no se produce ese impulso extra en el crecimiento, una economía que se va a desacelerar de aquí hacia 2027 con una tasa de crecimiento de largo plazo de 1,8%, pero que al mismo tiempo en los próximos 2 años va a tener una inflación más alta a la previamente prevista y una tasa de interés que en respuesta también va a ser más alta de lo que se había anticipado. Un escenario similar al que describió ayer también en sus proyecciones el Banco Central de Chile para la economía local. En el caso de la Fed, llamó la atención el comentario de que una gran mayoría, 2/3 de sus integrantes, creen que hay más posibilidad de que la inflación supere sus expectativas el próximo año. Es decir, están reconociendo que hay un riesgo al alza importante. La inflación vuelve a ser la prioridad de la Reserva Federal y permite cuestionar esa decisión de haber iniciado el ciclo de bajas con un recorte de 50 puntos base en septiembre. Llama a cuestionamiento el que hayan recortado ayer la tasa en 25 puntos base al mismo tiempo en que reconocen que la inflación no está encaminándose al rango meta a la velocidad que habían anticipado. El mismo hecho de que la inflación vuelva a ser la prioridad en la agenda, cuando apenas hace 4 meses, prácticamente con ese recorte de 50 puntos base y al declarar que la prioridad ahora era el empleo, daban por cerrada la batalla, no por completos, es cierto, reconocieron que no habían terminado la batalla contra la inflación, pero de cierta forma ese recorte de 50 puntos fue una declaración de victoria. Bueno, la Fed se tuvo que desdecir de esa declaración y ahora la inflación vuelve a ser la prioridad de la agenda. Y no es por tocar mi propio tambor, pero quiero recordarles que en este podcast comentamos ya cuando vimos ese repunte inflacionario de octubre que había que prestarle más atención a la inflación, que el mercado y la Fed quizás estaban subestimando las cifras que veníamos viendo ya en los últimos meses. Hay algunos analistas que están planteando que la reacción tanto del mercado como de la Fed ha sido exagerada. En el caso del mercado, porque reconozcámoslo, el rally no requiere de mayor financiamiento barato, así que no habría por qué reaccionar de la forma que se hizo ayer ante este ligero ajuste en las expectativas de inflación y tasas para el próximo año. Al mismo tiempo,
se considera que la reacción de la Fed al hacer este énfasis tan fuerte en la inflación y ajustar al alza las expectativas es una sobrereacción a las cifras que hemos visto para octubre y noviembre. En todo caso, terminamos el año donde comenzamos, con una Fed preocupada por la inflación, con una Fed más limitada en sus movimientos y con ello también los demás bancos centrales bajo presión, más limitados a realizar bajas de tasas el próximo año. Hoy ha sido una jornada también de otros bancos centrales. El Banco de Japón anunció su decisión, cumplió con las expectativas de mantener la tasa de interés en 0,25%, pero decepcionó al no hacer ninguna referencia a la discusión de alzas de tasas próximas. Esto se interpretó como un sesgo expansivo de parte del emisor japonés. Más tarde vamos a tener la decisión del Banco de Inglaterra. Se espera que también mantenga la tasa en 4,75%, respondiendo a presiones inflacionarias recientes, un alza de la inflación por encima del rango meta nuevamente en noviembre y también alzas salariales que estuvieron por encima de lo previsto. Por la tarde tendremos la decisión del Banco Central de México, que se espera siga los pasos de la Fed con un recorte de 25 puntos base que lleve la tasa a 10%. Pero la atención en la región no está en México, sino en Brasil. De hecho, Wall Street está prestando cada vez más atención a lo que está pasando en Brasil. La crisis de confianza en la moneda, en el mercado, se está agravando. El real brasileño toca un nuevo mínimo frente al dólar de 6,26. A pesar de la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, ayer hubo una reacción también que ya se está contagiando a la bolsa, está contagiándose también a los bonos brasileños. Pero el mundo político hace oídos sordos al mensaje del mercado. Lo que vimos ayer fue más bien la decisión de los diputados brasileños de moderar el paquete de ajuste fiscal presentado por el ministro Fernando Haddad. Los diputados redujeron las normas de recorte de gasto. La discusión va a continuar hoy, pero ya las primeras acciones de los diputados dejan en claro que Haddad va a tener muchas dificultades para lograr hacer el ajuste fiscal que se considera necesario en un país donde el déficit ya ronda el 7% del PIB. Pongamos la mirada ahora en la economía chilena, donde ayer también recibimos las nuevas proyecciones del Banco Central. Estas sorprendieron también con un ajuste al alza en las expectativas de inflación. El mercado está apostando que el central va a hacer una pausa en su ciclo de bajas de tasas en su reunión de enero. Recuerden también, vamos a tener una Fed que seguramente va a estar en pausa. El Banco Central, dice Diario Financiero, llega a 2025 con el reto de bajar la inflación desde el 5%. También por encima de lo que se había previsto para esta época del año, y se anticipa un alza del PIB en torno a un 2% para el próximo. Otro titular destaca la preocupación entre los economistas por la mayor expectativa de inflación y la mención que se hace a la debilidad del consumo interno. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer y aún mejor si pasan la voz. Les agradezco desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.